Qué tiempo de alabanza, que no, hermanos. Cuando podemos cantar al Señor con todo nuestro corazón. Vamos ahorita a entrar y un series. So, hermanos, vamos a entrar en estas próximas semanas a una serie llamado Síndrome de Saúl. Esperemos, ¿verdad?, que sean estas enseñanzas, estas prédicas de bendición para ustedes, para que les ayude, para que los edifique. Y vamos a empezar, hermanos, con oración, antes que entramos a esa serie. Okay. Gracias, Señor, una vez más, Padre, por este día tan hermoso que nos has regalado, Señor. Gracias por esa oportunidad de alabar y glorificar tu nombre, Señor. Que, verdad, que siempre lo tengamos muy presente, Señor, que tú estás con nosotros a cada momento, a cada minuto, a cada segundo, Padre. Que tú nos ayudes en estos tiempos, Señor, donde mucha gente está necesitada, Señor. No solamente de lo físico, de lo material, Señor, pero también, Padre, de lo espiritual. Te pedimos, Señor, que estés con cada uno de mis hermanos que nos están mirando, Padre, y de los que están por venir, Señor. Te pedimos todo esto en tu santo nombre. Amén. Amén. Vamos a empezar primero con la vida de Saúl. Y muchos tiempos, hermanos, miramos a la vida de David. Miramos que David hizo eso, David hizo el otro, pero hay muy raros tiempos cuando empezamos o miramos la vida del primer rey de Israel. So de aquí adelante, Lorena va a enseñar a todos nosotros sobre la vida de Saúl. Okay. Hermanos, si nos vamos a enfocar en Primera de Samuel, capítulo 9. Okay. No voy a leer cada versículo, pero si tienen su Biblia allí en mano, ¿verdad? Allí nos empieza a platicar más sobre el primer rey de Israel. Son esas próximas semanas lo que nos queremos enfocar de la vida de Saúl es el llamado que él tuvo de parte del Señor, su caída y los ataques, ¿verdad? Y la meta de todo esto es y la razón que el Señor nos puso esto en nuestros corazones es que muchas veces nosotros también podemos caer en ese síndrome de Saúl, ¿verdad? Entonces queremos, ¿verdad?, aprender de la vida de Saúl para saber cómo no caer en esos mismos pasos. ¿Okay? Ahora, nos vamos a fijar en el llamado de Saúl. Primeramente, hermanos, Saúl no estaba buscando ser rey, él. ¿Okay? No era algo que él estaba buscando, no era algo que él estaba anhelando. Más bien, la gente de Israel quería un rey, pero un rey humano, para reemplazar el rey, ¿verdad?, eterno que ya tenían. Y como siempre, hermanos, recordándoles que el Señor siempre establece todos nuestros líderes, ¿verdad? Entonces muchas veces miramos que cuando nosotros movemos, o más bien quitamos esas limitaciones humanas y empezamos a mirar de las características que Dios quiere, entonces empezamos a entender por qué el Señor toma esas decisiones, ¿verdad?, en nuestras vidas. Y es en este pensar que tenemos que entender que el Señor fue el que le habló a Saúl para ser su primer rey. Ahora, como había dicho, Saúl no lo estaba buscando, no era algo que él anhelaba, ¿verdad? Porque si, como pueden leer en Primera de Samuel, capítulo 9 y en adelante, Saúl estaba muy contento en la casa de su papá, ¿verdad? Cuidando los asnos, encargándose del mandado,
Y yo me imagino, hermanos, porque, ¿verdad? Dice la Biblia que Saúl era un hombre muy guapo. Yo me imagino que también por eso, ¿verdad? Se complacía en hacer lo más mínimo en su casa, ahí con su papá. ¿Ok? Ahora, en cuando el Señor le da este llamado a Saúl, yo me imagino que en un tiempo Saúl a lo mejor se le hizo hasta una loquera. ¿Cómo que yo, siendo de la tribu más pequeña en todo Israel, el tribu de Benjamín, el Señor me va a hablar a mí, alguien que no tiene significado, que no tiene, ¿verdad?, una posición alta quizás, porque, ¿verdad?, muchas veces yo pienso que nosotros también nos sentimos así, hermanos, que, ¿verdad?, cuando el Señor nos habla, pero muchas veces nosotros pensamos, pues yo no tengo nada de importancia, yo no tengo nada de significancia, ¿por qué me está hablando a mí el Señor? Y pienso yo que en estas cosas fue lo que estaba pensando Saúl. ¿Qué piensas, pastor? Sí, muchas veces, hermanos, sí sentimos así. Sentimos que, ¿cómo puede llamar Dios a mí? Yo soy bien feliz nomás viviendo mi vida, soy bien feliz nomás ir al trabajo, ir a la casa, comer, dormir y hago otra vez. No quiero hacer más de eso. Y muchos de nosotros sentimos así, especialmente durante esos tiempos ahorita. Durante esos tiempos ahorita nomás, si puedes salir de la casa, nomás es salir de la casa, va a las compras y viene para atrás. Y nosotros no enfoque en la llamada que Dios tiene para cada uno de nosotros. No miramos, no pensamos eso. Y Saúl no estaba pensando que Dios tenía una llamada para él. Y como dice Lorena, cada líder Dios puso allí. No hay ningún líder en toda la historia que Dios no puso ahí. ¿No? En la Biblia, Romanos 13:1, dice allí que Dios puso todos los líderes. Él pone todos los líderes, hasta líderes que tenemos ahorita. Dios pone ellos allí por un propósito. Y a veces nosotros no sabemos el propósito. A veces nosotros queremos, ok, ¿qué es el propósito de Dios? Queremos poner Dios en nuestra mente como Dios, tú tienes que empezar pensar como yo. Y nosotros nunca dice, ok, tengo que pensar como Dios. Porque Dios mira mucho más que nosotros. So, si tú dices, yo no tengo una llamado, no tengo ese como, yo puedo hacerlo, pone la mente de Dios. Mira cómo piensa Dios y allí vas a mirar que sí tienes una llamada porque Dios está llamando a ustedes. Porque como dice el pastor, hermanos, Dios siempre sabe los planes que Él tiene para nosotros, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos cegamos por el miedo, por la duda, por el qué dirán. Y eso es algo muy importante, hermanos, porque muchas veces, ¿verdad? El miedo y la duda sí nos detienen, pero para otras personas, el qué dirá la gente. Pues, ¿qué van a decir si yo empiezo a ministrar? ¿Y qué van a empezar a decir si yo empiezo a dirigir alabanza? ¿Y qué va a decir la gente si, hermanos, hay que ser realistas? Si hacemos o no hacemos, la gente de todos modos va a hablar de uno. Entonces, le tenemos que dar más importancia a lo que nos está llamando al Señor, a lo que vaya a decir fulano, mangano o sutano, la mera verdad. Porque si siempre nos vamos a ir por, no, pues es que a mí me dijeron que yo no te... Hermanos, el Señor siempre nos va a dar, nos va a guiar en el llamado. Y muchas veces,
¿verdad? Tenemos ese pensar de que, no, pues yo no lo puedo hacer, no tengo suficiente talento, yo no tengo suficiente fuerza, no tengo suficiente paciencia, ¿verdad? Pero el Señor nos habla, hermanos, y Él nos, nos va a dar lo que necesitamos en ese momento con el llamado. Así que no tengan miedo, hermanos. Si el Señor les está hablando, contéstenle y les aseguro que no se van a arrepentir. No voy a decir que va a ser un camino fácil, no, pero el Señor siempre, ¿verdad? Está con nosotros y nos va a ayudar y nos va a guiar. ¿Ok? Um, Ahora, regresando a Saúl. Um, Como había dicho, el Señor tenía otros planes para él, pero fueron las señales del profeta Samuel que le dio a Saúl que empezó a cambiar el corazón de Saúl. Pueden leerlo en la primera de Samuel capítulo 10, versículo 10, ¿verdad? Al igual, el Señor tiene planes para nosotros. Y Samuel le habla a todo Israel para que conozcan a su nuevo rey. Pero en cuanto hace eso, no pueden encontrar a Saúl, ¿verdad? Entonces, pues, ¿verdad? Como todo la gente empieza a murmurar, pues, ¿en dónde está este guy? ¿Para dónde se fue? Entonces el Señor revela que Saúl estaba escondido dentro del mandado, ¿verdad? Um, ¿Y qué dice eso? Eso estamos aprendiendo que hasta que todos los señales, Saúl todavía no quería servir a Dios, a su llamada. No quería la posición de liderazgo, porque la posición de liderazgo no es fácil, ¿verdad? Mucha gente en veces dice, bueno, pues cuando yo sea líder, y muchas veces es nomás porque piensan en el título y la posición de ser líder de tal ministerio, ¿verdad? Pero no toman en cuenta, ¿verdad? Todo lo que se requiere para ser un líder. No nomás es de mirarse uno bien y hacer eventos. Ser líder es algo más que eso, hermanos. ¿Ok? Para los que piensen que no, pues yo quiero ser líder, yo les recomiendo que le oren muchísimo al Señor, y si eso es algo, ¿verdad? Que el Señor les pone en su corazón, oren, hermanos. Yo lo que les ayunen y oren, porque eso es importante, porque no nos queremos llevar por la emoción, sino nos queremos llevar por ese llamado que el Señor nos ha dado al liderazgo, ¿verdad? Y como habíamos, ¿verdad?, dicho, no era algo, el liderazgo era algo que, ¿verdad?, que quizás a Saúl se le hacía algo muy, muy pesado, muy difícil, y aún así se podía mirar, ¿verdad?, que como que le estaba todavía pensando al plan que Dios tenía para él, porque Saúl sabía que él iba a tomar el manto como el primer rey de Israel. Y, ¿verdad? Y déjenles digo, Saúl no era, ¿verdad? Como quien dice, no era alguien muy popular que la gente quería, ¿verdad? Mire, vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 10 y versículo 27. ¿Qué dice? A ver, lo vamos a leer, hermanos. Ok, y dice así: pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presente, mas él disimuló. Mira, hermanos, la gente allí no estaba excited. No tenían alegría, no tenían Alegría, gozo sobre la decisión de Dios. Y es el mismo hoy, hermanos. Hoy podemos mirar el mismo cosa. Hay
líderes que Dios pone en nuestras vidas que nosotros no tenemos mucha alegría para mirarlos. Pero cuando estás en esa decisión o estás en esa actitud que estás diciendo de veras, hermanos, es que no estás feliz con la decisión de Dios. Y nosotros tenemos que tener gozo en la decisión que Dios haga para nosotros cuando vienen los líderes. Tenemos que tener gozo. ¿Por qué? Porque es el plan de Dios. ¿No recuerdas? Nosotros no podemos mirar todo el plan. Nomás podemos mirar un poquito a ese tiempo. Pero no podemos mirar todo como el rompecabezas. Okay, rompecabezas. Nosotros no podemos mirar todo, pero sí podemos mirar el pedazo que Dios dio a nosotros. Entonces, cuando Dios haga esas decisiones, cuando Él llamara a uno para ser su líder, gozar. No pone la mente como esos hombres aquí. Gozar en la decisión de Dios. Y aún así, hermanos, allí en ese momento Saúl demostró madurez porque él se quedó callado, ¿verdad? Y muchas veces eso es mejor, hermanos, como dicen por ahí, calladita me miro más bonita, porque, ¿verdad? Si empezamos con el tú por tú, no vamos a acabar ahí, hermanos. En vez tenemos que tener esa madurez que cuando la gente empiece a hablar de uno, empiece a murmurar de uno, ¿saben qué? Mejor le dejamos eso en las manos del Señor, porque es lo mejor que uno puede hacer, porque a mí no me alcanzan, ¿verdad?, los dedos de las manos para decirles cuántas veces yo me he tenido que quedar callada ¿verdad?, por personas que han hablado de mí, que han murmurado de mí. Pero yo he aprendido, hermanos, de dejar todo eso en las manos del Señor. Y el Señor nunca, hasta la fecha, me ha avergonzado, hermanos. Nunca. Así que, ¿verdad? Eso es, ¿verdad?, una de las cosas que para empezar a tener esa madurez en el Señor es que sí, como le digo, la gente haga o no haga, va a hablar de uno, pero va a ser decisión de nosotros de tomar esa madurez o no, o caer en lo mismo como los que están hablando de uno. ¿Okay? Ahora, hermanos, el llamado en nuestras vidas. El primer llamado en nuestras vidas es cuando el Señor, ¿verdad?, tenemos una relación con Él, porque eso es lo más bonito que uno puede tener, esa relación con el Señor. Sé que lo hemos platicado los últimos domingos y también los miércoles, que es importante tener una relación con nuestro Señor. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque el Señor nos conoce nuestros pensamientos, ¿verdad?, nuestras actitudes, ¿verdad? Conoce nuestro carácter más que ¿verdad?, el esposo o la esposa. No, el Señor nos conoce por fuera y por dentro, ¿verdad? Así que qué mejor relación tener con el Señor, hermanos. Así que, ¿verdad?, les invitamos que tomen ese primer paso para que empiecen ustedes a tener, ¿verdad?, una hermosa relación con el Señor. Ahora, el segundo llamado es el trabajo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y eso puede incluir, ¿verdad?, nuestros planes en la carrera que tenemos o en las cosas a diario que uno hace. Pero aún, como había dicho, aún sea lo más pequeño, pero esos son llamados, ¿verdad? Muchas veces uno, ¿verdad?, queremos salvar al mundo, ¿verdad? Queremos salvar, no, yo quiero alcanzar Watsonville, yo quiero alcanzar Santa Cruz, yo quiero alcanzar todo el mundo para el Señor.
Pero si usted, hermanos, si tienen hijos en casa y ustedes no les están ministrando a sus hijos o los nietos, ¿qué se gana con querer ganar al mundo cuando en su casa es todo un caos y no saben del Señor? ¿Ok? No, ¿verdad? Y yo les digo esto porque nosotros hemos visto, ¿verdad? Personas que quieren salvar a medio mundo, pero en su casa no hay paz porque no tienen al Señor. Entonces, ¿verdad? Tenemos que tomar, ¿verdad?, en cuenta que el ministerio no nomás es, líder de esto, líder, no. Primero sea líder en su casa, en su hogar, hermanos. ¿Ok? Ok. Ok. Y esto lo podemos sentir cada día, hermanos, cuando el Señor acomoda nuestros planes, ¿verdad? En veces uno dice, no, pues yo voy a hacer esto y esto y esto y esto, o voy a hablar de esto, voy a predicar de esto. Pero hermanos, acuérdense, si nosotros tenemos ese llamado, el Señor a cualquier momento, Él nos cambia, ¿verdad? Él nos cambia todos nuestros planes. Y yo lo puedo decir porque ha habido veces cuando el pastor aquí tiene un sermón listo, preparado para el domingo, y el sábado a la medianoche el Señor le cambia el sermón, ¿verdad? Lo mismo sucedió hace unas semanas con el pastor Alvin Leota. El Señor le tenía un sermón que iba a dar una prédica, y el sábado en la noche el Señor le dijo, no quiero que prediques esto, yo quiero que hables de esto. Y muchas veces, ¿verdad?, uno no entiende por qué, pero ya después nos damos cuenta, es que a esta persona le hacía falta esta palabra del Señor. Así que, hermanos, no tengamos miedo de que cuando el Señor nos cambie nuestros planes, no, ya todo ya se va a arruinar, no, nada va a salir bien. No, cuando el Señor nos cambia los planes es por un bien, ¿verdad? Un ejemplo, como veamos cuando la semana pasada, 2 semanas, cuando dimos nuestro testimonio, como el Señor cambió los planes del pastor, que se iba a ir a estudiar en Los Ángeles, pero el Señor le cambió los planes y en vez se fue a estudiar acá en Santa Cruz, y allí fue donde nos conocimos. Así que, como había dicho el pastor, en veces nomás nosotros tenemos un pedazo del rompecabezas, pero el Señor sabe todo, ¿verdad? El Señor lo completa, pero nosotros nomás miramos ese pedacito. Así que, hermanos, no tengamos miedo de, ok, Señor, allí quieres que vaya, eso quieres que yo diga, quieres que hable con esta persona. Hay que no tenerle miedo porque el Señor siempre nos va a ayudar en eso, hermanos, ¿verdad? Porque eso es parte de la obra que el Señor hace en nosotros. Y también eso es parte de enseñar nuestra madurez, que en vez de llevarle la contraria al Señor, ok, Señor, esto es lo que tú quieres que haga, ok, lo voy a hacer. Tengo miedo, pero yo sé que tú me vas a ayudar. Y eso es parte de madurar en el Señor, de sazonarnos, ¿verdad? Como habíamos platicado la semana pasada, tenemos que ser esa sal, ¿verdad? Tenemos que darle el sabor al mundo. Entonces, una de esas es cuando nosotros podemos enseñar esa madurez en todo lo que hagamos, sea, ¿verdad?, en el trabajo, con los compañeros, en la familia, con los vecinos, en la comunidad, donde sea que vayamos, hermanos, pero siempre, ¿verdad?, con esa madurez en que nosotros estamos confiados que el Señor nos va a ayudar. ¿Okay? Y tenemos que mirar, hermanos, que el primer llamada que Dios haga en nuestra vida, llamado en nuestra vida, tiene que poner más importante que la llamado secundario. Tenemos que tener eso en nuestra mente, hermanos. Siempre el llamado que Dios pone en nuestra vida para servir a Él es primero. Si tú pones su trabajo pone su trabajo arriba
el llamado que Dios puso en su vida, va a tener problemas, porque su relación con Dios va a friar. It's going to get cold. Se va a enfriar. Y es cierto, hermano. No, nosotros entendemos que, ¿verdad? Yo sé que muchas personas trabajan los domingos y no es porque ellos quieran, sino porque, ¿verdad? Se lo requiere, se lo demanda del trabajo. So, una diferencia es esa. Y la otra cosa es cuando uno decide trabajar los domingos. Es algo muy distinto, hermanos. Una, porque es el trabajo y ni modo, así está mi schedule, no lo puedo cambiar. Y otra cosa es cuando uno decide trabajar, hermanos. Entonces, como está diciendo el pastor, muchas veces dejamos que cosas, oh, no, es que me invitaron aquí y voy a ir y que, oh, cae un domingo, oh, es ok, que al cabo el pastor no me va a extrañar, ¿verdad? O, ¿verdad? En veces ponemos otras cosas, ¿verdad? Les damos más importancia a las cosas del Señor. Porque cuando uno recién tenemos esa relación con el Señor, recién salvos, nos queremos comer al mundo entero con el Señor, estamos bien avivados y a todos les queremos decir, ¿verdad?, de lo bueno que es el Señor. Pero luego se va enfriando por varias cosas, hermanos. Y empezamos a darle más importancia a las cosas del mundo que al Señor. Entonces, ¿verdad? Es como una balanza. Empieza, ¿verdad? El mundo está aquí y Dios está aquí. Al principio se mira así. Y cuando va pasando el tiempo, uno poco a poquito se está mirando así. Que en veces uno le da mucho más importancia a las cosas del mundo y las cosas del Señor. Pues que al cabo hay después. Que no me necesitan. No, pues no tengo ganas. Esto y lo otro, que fue que vino. La cosa es que nos empezamos a enfriar, entonces ya no le tenemos ese mismo amor al llamado que el Señor nos tiene, ¿verdad? Ya no tenemos ese mismo gozo, esa misma alegría como antes, hermanos. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermanos, de no dejarnos enfriar. Yo sé que durante este tiempo de la pandemia y todo, ¿verdad? Quizás muchos se han enfriado, ¿verdad? Pero tenemos que sacarnos de esa rutina, hermanos. Tenemos que empezar, ¿verdad? Si es que ahorita las iglesias no puede uno entrar adentro, pero si hay servicios que tienen afuera, ¿verdad? En el estacionamiento o en los parques, en donde sea, les animo, vayan, gócense con otros hermanos, hagan cosas, ¿verdad?, que les ayude, que los vaya edificando, ¿verdad? Porque cuando uno se mantiene firme y fiel a las cosas del Señor, no tan fácil nos vamos a desviar y no tan fácil nos vamos a enfriar. Uh-huh. Y entonces, ¿cómo, hermanos? Y muchos tienen esa pregunta. ¿Cómo yo puedo saber que Dios está llamando a mí en ese secondary? En la secundaria. En el secundario. En ese llamado secundario. Uh-huh. So vamos a leer Salmos 46, versículo 10. Okay. Y dice así: estad quietos y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. ¿Quieres saber, hermanos, la llamada en su vida? Entonces, para y ser quieto. Y nomás escuche el voz de Dios. Very simple, bien simple, hermanos. Es bien simple, pero a muchos de nosotros es bien duro para hacerlo. Pero, hermanos, nomás tienes que ser, como dice ahí, nomás tienes que estar quietos, hermanos. Y Dios van a hablar a ustedes. Dios van a hablar a cada uno de ustedes que está mirando.
Y vas a saber que, ok, aquí es mi llamado secundario. Y es importante, hermanos, de tratar de uno escuchar la voz del Señor y como dice la palabra, estar quietos. Para muchos de nosotros es muy difícil, ¿verdad? A mantenernos quietos. Pero si realmente queremos buscar más del Señor, si realmente estamos dispuestos a servir al Señor, entonces vamos a hacer el tiempo para, ¿verdad? Escuchar la voz del Señor, estar quietos, hermanos. No quiere decir que tenemos que estar quietos todo el día. No, encuentren un tiempo para ustedes y el Señor. Solamente apaguen su celular. No les va a costar nada que no estén en el Facebook unos 15 minutos, hermanos. Déjenlo para un lado y realmente enfóquense en escuchar la voz del Señor. Porque les puedo garantizar, hermanos, que no hay nada más bonito que escuchar el susurro del Señor, ¿verdad? Cuando Él nos habla. Es algo tan hermoso, ¿verdad? Que no tengo palabras, ¿verdad? Para decirles cómo me hace a mí sentir. Solamente ustedes saben cómo los va a hacer sentir en el momento que ustedes digan, sí, Señor, acepto este llamado. Y vamos a concluir con eso, hermanos. Primeramente, muchos de nosotros mejor estamos como Saúl. Hay muchos allí que están mirando o va a mirar este sermón y va a decir, yo necesito Jesús. Ahorita Jesús está llamando a ustedes. Tú necesitas Jesús. Si no tienes Jesús en su vida, ahorita es el tiempo. No sé cómo miró Saúl, y Saúl miré todos esos señales y allí cambió su corazón para, ok, aquí está mi llamado, me voy a ser rey. Su corazón empezó a cambiar cuando él miré los señales. Mejor ustedes que no tienen Jesús en su vida, están mirando señales entre su vida, está mirando algo allí. Dios está hablando, el Espíritu Santo está hablando en su vida. Y ahorita es el tiempo para decir, Dios, cambia mi vida ahorita. So vamos a orar para ustedes que quiere ese cambio, que quiere Jesús entre su vida. So vamos a llamar primeramente ahorita para eso. Ok. Te damos gracias, Señor, una vez más, Padre. En este momento yo te pido, Padre, para todos aquellos que te quieran aceptar como su Rey y su Salvador, Padre. Te pido, Señor, que tú los ayudes, que tú los guíes, que te acepten como el único Salvador que hay, Padre. Que puedan confesar sus pecados, Señor. Y más que nada, Señor, que crean que tú eres el Hijo único de nuestro Señor, Padre. Yo te pido por cada uno de esas personas, mis hermanos, mis hermanas, que quizás ahorita en este momento se han estado enfriando, Señor. Llénalos una vez más, Señor, de tu fuego. Avívales su espíritu, Señor, su alma, para que una vez anhelen, Señor, escuchar tu palabra. Anhelen estar, Señor, con otros creyentes. Anhelen, Señor, a responder a ese llamado que tú tienes para sus vidas, Padre. Yo te pido todo esto en tu santísimo nombre. Amén. Amén, amén. Y ahorita vamos a orar para ellos que ustedes ya tienen Jesús, pero está buscando clarificación. Está buscando, ¿es de veras que Dios está llamando para hacer ese trabajo o no? Y ustedes necesitan esa clarificación del Espíritu Santo. So, que vamos a hacer ahorita es
vamos a orar por ustedes. Que Dios dar los señales claras que está llamando a un lugar, que está llamando a un trabajo, que está llamando al su llamado secundario. Okay. Te damos gracias, Señor, y una vez más venimos ante ti, Señor, pidiéndote, Padre, para aquellos que quizás, ¿verdad?, tengan un poco de miedo o temor o duda, Señor, que no están muy seguros en esas señales que han visto, que han sentido, Padre. En este momento, Señor, yo pido que tú, Señor, les des ese discernimiento, Señor, esa sabiduría de saber que tú eres el que les estás hablando en sus vidas, Señor. Que tú les clarifiques, Padre, ¿verdad?, ese llamado que ellos tienen, en cual tú les has llamado, Señor. Ayúdalos, Padre, para que ellos puedan estar quietos y escuchar tu voz, Señor. Gracias por lo que sigues haciendo en sus vidas, Señor, por lo que vas a hacer, Señor. Gracias, Padre, porque tú nunca nos avergüenzas, Padre. Gracias, Señor, porque tú siempre nos llevas contigo, Señor. Tú nos guías, tú nos ayudas, tú nos alimentas, tú nos edificas, Padre. Yo te pido, Señor, que tú ayudes a cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Señor, de que ellos puedan levantarse y decirte, sí, acepto este llamado, Señor. Te doy gracias, Señor, te doy toda honra y gloria por lo que estás haciendo y por lo que tú acabas de hacer en cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos guíes, nos cuides y nos guardes hasta para la próxima semana, Señor. Te pedimos todo esto en tu santo nombre. Amén. Amén. So, hermanos, estamos aquí para ustedes. Si están nuevos o quieres más información, a ese número allí, nomás manda un text que dice hola y nosotros vamos a mandar mensajes, vamos a mandar a ustedes anuncios de cosas que está haciendo en la iglesia aquí, el Full Gospel Church de Las Lomas. Allí puedes ganar toda la información, hermanos, que necesita para conectar con nosotros. Y estamos aquí vivos cada domingo a las 9:30, hermanos. So, si estás cerquitas de Las Lomas y estamos en medio de Prundale y Watsonville, véngase aquí con nosotros. Podemos platicar, puedes escuchar la palabra y alabar al Dios con nosotros. Anything else? No. Entonces, Dios se les bendiga, hermanos. Tener un buen día bendecido, right? A good, blessed day. Hermanos, que Dios nos bendiga, que tengan un día muy bendecido y como siempre los esperamos aquí para el próximo domingo a las 9:30. Dios me los bendiga.